Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Gabriela Tochimani y el tema de hoy es perforación esofágica. La perforación esofágica se define como una dehiscencia de la pared esofágica en una zona macroscópicamente sana. Debido a la baja incidencia de la perforación esofágica, conocer una incidencia real de la perforación no es posible, aunque con base en los datos disponibles, la mayoría de los pacientes se encuentran en la sexta década de la vida y es discretamente más frecuente en hombres. La causa más común es iatrogénica, en más del 50% de los casos, como resultado de procedimientos endoscópicos, tales como dilatación esofágica por estenosis, particularmente acalasia, o en los sitios de estrechamiento esofágico, aunque también puede presentarse como incidente en una cirugía de órganos adyacentes del esófago. Cerca del 15% de los casos puede ocurrir de forma espontánea, a consecuencia de un aumento brusco de la presión esofágica, en combinación con una presión intratorácica negativa causada por los vómitos o esfuerzos. Síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por el desgarro longitudinal de la mucosa de la unión gastroesofágica. Perforación intramural espontánea del esófago. Es una gran laceración entre la mucosa esofágica y la submucosa sin perforación de carácter idiopática. Dentro de la fisiopatología, el esófago, al no tener serosa, está expuesto a las perforaciones totales y por consiguiente la contaminación del mediastino, que dada su escasa capacidad para circunscribir la infección, progresa rápidamente a una mediastinitis. La gravedad de la perforación de esófago está determinada por la contaminación del mediastino con contenido gastroduodenal y secreciones orales, desencadenando mediastinitis que evoluciona rápidamente a la sepsis y a la muerte si no se trata de manera oportuna. Dentro del cuadro clínico, el dolor es el síntoma cardinal y más frecuente en la perforación esofágica, presentándose en más del 70% de los pacientes. Este será de inicio agudo y súbito y según el sitio de la lesión será el tipo de dolor, esto es torácico, en epigastrio o en la espalda si la perforación es en la perforación torácica del esófago. En tanto, si esta perforación es en la porción cervical, el dolor será en la flexión del cuello. Las lesiones del esófago distal se presentarán con dolor abdominal y peritonitis, presentando en algunas ocasiones dolor en hombros debido a irritación diafragmática. Es muy característica la tríada de Magler: vómitos, dolor torácico y enfisema subcutáneo. No obstante, esta aparece en muy pocas ocasiones. La disfonía, ronquera, disfagia y enfisema subcutáneo pueden ser algunos de los síntomas de presentación. Este último se puede encontrar a la palpación como crépitos en la región del cuello o en la pared del tórax. La mayoría de los pacientes se presentan con datos de respuesta inflamatoria sistémica como taquicardia, hipotensión y fiebre mayor a 38.5 grados, que se puede presentar hasta en el 44% de los casos. Incluso debido a la mediastinitis bacterial, se puede presentar falla orgánica múltiple o colapso cardiopulmonar dentro de las primeras 24 a 48 horas de la perforación. En muy raras ocasiones, se presentará con hematemesis u otros signos de sangrado gastrointestinal, incluyendo melena. El diagnóstico debe realizarse tan pronto como se considere la perforación esofágica como una posibilidad tentativa, basado en los signos y síntomas del paciente, así como en su historia clínica. La primera prueba de imagen que debe realizarse es la radiografía simple, que es normal en aproximadamente el 15% de los casos. Si existen alteraciones radiológicas iniciales secundarias a la perforación, las más frecuentes son el neumomediastino y el neumoperitoneo, pudiendo aparecer horas o días después derrame pleural con o sin neumotórax, ensanchamiento mediastínico y enfisema subcutáneo. En pacientes con clínica y radiografía de tórax sospechosas, se solicitará una tomografía o un esofagograma o ambos. En la tomografía pueden visualizarse colecciones líquidas o niveles hidroaéreos periesofágicos sugestivos de perforación, pero habitualmente no determina la localización ni el tamaño de la perforación, lo que se hace con el esofagograma con contraste hidrosoluble que tiene una especificidad y una sensibilidad cercanas al 100%. La realización de la esofagoscopía sigue siendo controversial, ya que la insuflación de aire puede aumentar el tamaño de la lesión y pasar aire al mediastino, pero en términos generales se considera que se debe evitar, debido a que la mayoría de las perforaciones se asocian a este procedimiento. Una indicación relativa para realizarse sería en pacientes que se sospecha que la perforación esofágica es secundaria a una neoplasia. En pacientes inestables, este estudio está contraindicado. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con múltiples patologías, entre ellas pancreatitis, infarto agudo de miocardio,
disección de aorta, úlcera perforada, embolia pulmonar y neumonía por aspiración. Los pacientes con perforación esofágica pueden progresar rápidamente a choque séptico, como se mencionó previamente. Por lo tanto, el principio de manejo debe enfocarse inicialmente en control de la lesión y de forma secundaria en el problema que lo generó. El tratamiento, dependiendo de las condiciones del paciente y los hallazgos en los estudios de gabinete, puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador se realizará en las siguientes situaciones según los criterios de Cameron de reformados por Arthur J. Perforaciones intramurales, perforaciones detectadas de forma precoz o circunscritas si se han detectado tardíamente. Perforaciones transmurales menores a 1 centímetro que no estén ubicadas en el abdomen y que estén contenidas en el mediastino y drenando al esófago. Finalmente, aquellas que no estén asociadas a obstrucción esofágica o cáncer y en pacientes con síntomas mínimos y sin evidencia clínica de sepsis. Con respecto al tratamiento endoscópico, se pueden proponer diferentes mecanismos terapéuticos. Entre ellos, terapia de vacío endoscópica, con una tasa de éxito del 95 al 100%. Derivación con stents autoexpandibles over the scope clip, que podría usarse para perforación gastrointestinal menor o igual a 10 milímetros. Los stents metálicos autoexpandibles han sido ampliamente evaluados para su uso en casos de fístulas y fugas esofágicas, ayudando a evitar la cirugía en el 60% de los pacientes. Terapias locales que consisten en lavado, antibióticos locales y drenaje interno de la colección. Dentro del tratamiento quirúrgico, la reparación primaria de la perforación esofágica es posible dentro de las primeras 24 horas del evento, aunque hay series que han reportado resultados alentadores más allá de este tiempo. Esta reparación debe de incluir esofagomiotomía proximal y distal a la lesión, desbridamiento del tejido necrótico, cierre de la mucosa esofágica con aproximación de la musculatura esofágica sobre el sitio de perforación y parche de pleura o músculo intercostal si está en el tórax. Colgajo de músculo si es en el cuello o funduplicatura si es en la unión esófago-gástrica. También se debe realizar una gastrostomía de drenaje y yeyunostomía para alimentación, lo cual será de gran utilidad si el cierre primario falla. La exclusión esofágica se recomienda en los pacientes en quienes falló el cierre primario o cuando la perforación esofágica tiene demasiado tejido desvitalizado. Esto nos brinda el control necesario de la sepsis mediastinal. Típicamente, en este escenario, la esofaguectomía no es el procedimiento de elección, debido a que regularmente el paciente se encuentra en choque séptico y es poco probable que tolere un procedimiento de este tipo. Además, el control del foco séptico a través de la exclusión esofágica vía esofagostomía cervical, desbridación y drenaje nos brinda la oportunidad de que una vez corregida la sepsis mediastinal en el mediano plazo, se puede realizar la reconstrucción con un ascenso gástrico o transposición colónica transhiatal. La esofaguectomía se reserva para los casos en que la perforación es por neoplasia, estenosis esofágica distal, necrosis esofágica como en la ingestión de cáusticos o en caso de desórdenes de la motilidad esofágica que impidan el cierre primario como en la calasia. En caso de que la contaminación mediastinal pleural sea severa, el abordaje torácico es el ideal para asegurar un drenaje adecuado. Si este no es tan severo, el abordaje transhiatal se puede realizar con seguridad. Con esto terminamos el repaso a perforación esofágica. Agradezco mucho su atención. Les habló la doctora Gabriela Tochimani para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.